¿Alguna vez pensaste que una simple jornada de pesca podría convertirse en una historia tan fascinante que nadie lo creería sin pruebas? Pues eso es exactamente lo que les ocurrió a Justin y Derek, dos hermanos que solo buscaban un día tranquilo. Entre risas y aguas calmadas, algo curioso y totalmente inesperado comenzó a desarrollarse, cambiando el rumbo de aquella tarde. Un acontecimiento tan impactante que, de no haber sido grabado, parecería una invención. Eso es lo que veremos hoy, pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para no perderte los próximos vídeos. Justin y Derek eran más que hermanos, eran compañeros de alma cuando se trataba de aventuras en la naturaleza. Aquella mañana decidieron volver a visitar una reserva natural que los había cautivado desde su infancia. El escenario era impresionante, aves raras pintaban el cielo con sus cantos, mientras el lago, inmóvil, reflejaba como un espejo cada detalle del entorno. La pesca, curiosamente, estaba lenta, pero eso parecía irrelevante para los dos. Derek, nostálgico como siempre, comenzó a contar historias de su juventud, entre risas y gestos exagerados, mientras Justin, con la energía de quien aún tiene mucho por vivir, describía el reciente accidente que lo había dejado cojeando. Tropezar es mi nuevo pasatiempo, bromeó. El día transcurría con una calma casi mágica. Cada línea lanzada al lago parecía traer más recuerdos que peces, y eso los hacía reír aún más. A pesar de la aparente tranquilidad, había algo en el aire, un tipo de tensión que ni siquiera los suaves vientos podían disipar. Era como si el silencio escondiera algo impactante, esperando revelarse. Pero ¿quién podría sospechar? Al fin y al cabo, para ellos, solo era otra tarde tranquila, o al menos eso parecía. Mientras Justin y Derek intercambiaban risas e historias, algo en la hierba alta junto a la orilla del lago comenzó a moverse silenciosamente. El depredador que los observaba estaba tan inmóvil y camuflado que podría confundirse fácilmente con el entorno. Sus ojos fijos en los dos hermanos eran tan penetrantes como los rayos del sol que atravesaban las hojas de los árboles. Cada movimiento, cada risa de ellos parecía una invitación para ese espectador silencioso. Sin darse cuenta, los hermanos estaban siendo observados por algo que haría que cualquier pescador experimentado reconsiderara su tranquilidad. La tarde comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, y el viento, antes sereno, ahora parecía traer consigo una advertencia de peligro. El ambiente, antes tan pacífico, empezaba a cambiar sutilmente. A pesar de ello, los hermanos decidieron disfrutar media hora más antes de finalizar la pesca. Sin embargo, la hierba comenzaba a crujir de manera inquietante, un sonido que podría ser simplemente el viento, pero que también podría ser algo mucho más aterrador. Mientras ellos seguían distraídos, el depredador aguardaba el momento exacto para hacer su entrada. Muy cerca de allí, un observador de aves caminaba lentamente, en busca de una especie rara de pájaro carpintero que llevaba semanas tratando de fotografiar. Al avistar a los hermanos pescando, quedó cautivado por la escena bucólica, el lago iluminado por el atardecer, los árboles al fondo y los dos hombres riendo despreocupados. Decidió capturar aquella imagen con su cámara, sin saber que la fotografía revelaría algo perturbador. Al ampliar la foto, sus ojos captaron un detalle que no había visto a simple vista. Algo grande y amenazador estaba escondido, acechando cerca de los pescadores. Con el corazón acelerado, corrió hacia los hermanos intentando advertirles. La sensación de urgencia era evidente en sus gestos y palabras. Pero, ¿se darían cuenta del peligro a tiempo? ¿O el depredador ya había decidido que era el momento de atacar? La tensión en el aire parecía palpable, casi como si el propio entorno conspirara para transformar aquella tarde pacífica en algo digno de historias fascinantes y aterradoras. Cuando el observador de aves se acercaba, el sonido de la hierba crujiendo se intensificó. En un instante que pareció eterno, un caimán gigantesco emergió del agua con un movimiento violento, mostrando su imponente tamaño y su evidente estado de irritación. Derek y Justin quedaron paralizados, incapaces de reaccionar de inmediato. Pero, cuando el animal comenzó a avanzar con una rapidez aterradora, el instinto de supervivencia prevaleció. Corrieron colina arriba, mientras el caimán los perseguía, con sus enormes garras rasgando el suelo y sus ojos fijos en sus presas. La huida estuvo marcada por gritos de alerta y pura adrenalina. El observador de aves, intentando ayudar, señalaba direcciones más seguras, pero era evidente que el peligro estaba demasiado cerca. El sonido de la respiración pesada del caimán y el impacto de su cuerpo contra el suelo hacían la escena aún más surrealista. Era casi imposible creer que todo aquello estaba sucediendo,
y lo que debería haber sido una tarde pacífica se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo y contra la muerte. Tras escapar a un lugar seguro, los hermanos y el observador finalmente tuvieron un momento para respirar y analizar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando notaron algo peculiar. El caimán llevaba una tira metálica atrapada en una de sus patas traseras, lo que probablemente explicaba su comportamiento agresivo. Derek, con su experiencia como pescador, comentó que animales de esa especie no atacan a los humanos sin motivo. La herida dejaba claro que el caimán estaba sufriendo y, posiblemente, se sentía amenazado. El observador, aún temblando, decidió revisar las imágenes en su cámara. Fue entonces cuando notó un objeto brillante que había caído del caimán durante la persecución. La escena, que antes parecía solo aterradora, ahora comenzaba a revelar un misterio. ¿Qué era ese objeto? ¿Y por qué estaba atrapado en el animal? Las preguntas se acumulaban mientras los tres intentaban entender qué estaba sucediendo realmente en esa reserva. Al investigar el lugar donde había caído el objeto brillante, encontraron una trampa de metal escondida entre la hierba alta. Quedó claro que cazadores furtivos estaban operando en la reserva, poniendo en peligro la fauna y causando heridas a animales como el caimán. Justin, con la mirada fija en la trampa, no ocultó su indignación. Estos tipos están destruyendo todo lo que hay de hermoso aquí. El descubrimiento generó una mezcla de ira y urgencia. Había que actuar, y rápido. Sin dudar, el grupo decidió contactar a las autoridades. El guardabosques que llegó al lugar quedó impresionado por las evidencias y por la gravedad de la situación. Era evidente que ese no era un caso aislado, había un esquema mayor detrás de todo. La tranquilidad de la reserva natural había sido rota, pero, al mismo tiempo, la determinación del grupo para actuar era evidente. La lucha apenas comenzaba. La policía, junto con los hermanos, el observador de aves y el guardabosques, elaboró un plan ingenioso para atrapar a los cazadores en flagrante. Recolocaron las trampas tal como estaban y crearon un caimán falso, tan realista que hasta Justin se rió. Si no supiera, diría que también va a atacarme. El ambiente estaba lleno de tensión, pero todos sabían que ese esfuerzo podría salvar a muchos animales. Cuando cayó la noche, los cazadores finalmente aparecieron. Sus linternas cortaban la oscuridad mientras se acercaban a las trampas. Pero, antes de que pudieran actuar, fueron sorprendidos por las luces de las linternas de la policía y los gritos de órdenes. La operación había sido un éxito, y los criminales estaban finalmente bajo custodia. El sentimiento de alivio era palpable entre los miembros del grupo. Los cazadores fueron llevados por la policía bajo estricta vigilancia. Durante las investigaciones, las autoridades realizaron redadas en varias propiedades relacionadas con ellos, revelando un esquema mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente. En sus residencias y escondites, encontraron un verdadero arsenal de herramientas de caza ilegal, trampas metálicas, rifles de alta precisión y cebos diseñados específicamente para atraer animales protegidos. Además, hallaron jaulas abarrotadas con animales vivos, algunos en condiciones deplorables, así como pieles de especies raras que ya estaban listas para ser vendidas en el mercado negro. Uno de los hallazgos más impactantes fue un mapa detallado de la reserva natural, donde habían marcado las áreas donde instalaban trampas y las rutas que utilizaban para evitar a los guardabosques. Este descubrimiento evidenció que la actividad no solo era sistemática, sino que había estado ocurriendo durante meses, quizá años, afectando a toda la fauna de la región. Justin y Derek, que siguieron cada detalle a través de las noticias, sintieron una mezcla de indignación y alivio al ver cómo se desmoronaba la red de criminales. Es increíble pensar que todo esto comenzó con una tarde de pesca, comentó Derek. Mientras tanto, la comunidad local comenzó a alzar su voz, exigiendo medidas más estrictas para proteger la reserva y asegurarse de que algo así no volviera a suceder. El juicio de los cazadores fue rápido debido a la abrumadora cantidad de pruebas en su contra. Las imágenes y vídeos grabados por el observador de aves y las trampas confiscadas se convirtieron en piezas clave para la condena. Los culpables recibieron penas severas, incluyendo multas exorbitantes y años de prisión, lo que sirvió como un fuerte mensaje disuasorio para otros posibles infractores. Mientras tanto, la reserva natural comenzó un proceso de recuperación. Las autoridades locales implementaron patrullas más frecuentes y establecieron puntos de vigilancia para prevenir futuras incursiones ilegales. Además, grupos de voluntarios y biólogos comenzaron a trabajar para rehabilitar a los animales rescatados y restablecer el equilibrio en el ecosistema. Sin embargo, para los hermanos Justin y Derek, aquella experiencia todavía tenía más que ofrecer.
Había algo en todo lo que vivieron que los conectó profundamente con la necesidad de proteger la naturaleza. Y aunque el peligro había quedado atrás, sabían que su misión apenas comenzaba. Inspirados por lo ocurrido, Justin y Derek decidieron que su historia no debía quedarse solo en las páginas de las noticias locales. Con la ayuda del observador de aves, recopilaron todas las imágenes y vídeos capturados durante aquel día, incluyendo las grabaciones del caimán gigante y las evidencias de las actividades ilegales de los cazadores. Con este material, crearon un documental casero titulado Asterisco Más allá de la pesca, una llamada para la naturaleza asterisco. Lo subieron a internet sin grandes expectativas, pero en cuestión de días, el vídeo se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas conmovidas por su valentía y por la importancia del mensaje. Organizaciones medioambientales internacionales se pusieron en contacto con ellos, felicitándolos por su labor y pidiendo permiso para usar el vídeo en campañas educativas. Incluso aparecieron en programas de televisión nacionales, donde compartieron detalles de su experiencia y hablaron sobre la necesidad de cuidar los espacios naturales. La repercusión fue tan grande que los hermanos fueron invitados a dar charlas en escuelas, universidades y eventos ambientales. Con el tiempo, su relato se convirtió en una herramienta poderosa para inspirar a otros a proteger la fauna y denunciar la caza ilegal. Nunca imaginamos que una simple jornada de pesca nos traería hasta aquí, comentó Justin en una de sus conferencias, emocionado al ver la atención que su mensaje estaba recibiendo. Además, la viralidad del documental ayudó a recaudar fondos para la reserva natural, que se utilizaron para mejorar la vigilancia y financiar proyectos de conservación. El observador de aves, quien había sido un testigo clave en toda esta historia, se unió a ellos en muchas de estas iniciativas, destacando la importancia de la fotografía y el vídeo como herramientas para defender la naturaleza. Sin embargo, lo que realmente motivaba a los dos hermanos no era la fama ni el reconocimiento, sino la certeza de que estaban marcando la diferencia. Lo más valioso que aprendimos es que cualquiera puede ser un héroe para la naturaleza. Solo se necesita estar dispuesto a actuar cuando sea necesario, dijo Derek en una entrevista. Justin, con su característico sentido del humor, añadió, pero la próxima vez que vaya a pescar, además de la cámara, llevaré un equipo completo de supervivencia, nunca se sabe qué puede aparecer. Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Cada pequeño gesto ayuda a difundir historias como esta y a inspirar a otros a proteger nuestro planeta. Rama.